la intervención de la profesora Ángeles Ródenas, profesora titular de la Universidad de Alicante, por todos conocida, que hoy nos presentará una ponencia con el título Seguridad Jurídica y Principios Institucionales. Sin más, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme a participar en este acto de una persona que me resulta tan querida como Jorge. Me siento realmente muy contenta de estar aquí y también de volver a ver a tantas personas de este grupo Doxa Tosa que para mí han significado muchísimo en todo lo que ha sido mi trayectoria académica y también, digamos, respecto de lo que han sido mis amigos y mi entorno de amistades. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Vale. Bueno, yo voy a hablar de la seguridad jurídica y de la dimensión institucional del derecho. Sin duda alguna, el concepto de seguridad jurídica se revela como uno de los más escurridizos para su análisis. A decir de Malem, pocas expresiones son tan polisémicamente utilizadas en el ámbito jurídico como la de seguridad jurídica. Se ha usado para hacer referencia o directamente para asimilarla a la idea de legalidad, de retroactividad, eficacia o previsibilidad, entre otras. Y además, de manera a veces indistinguible, se menciona la seguridad jurídica para aludir a un hecho o a un valor. Consciente de esta dificultad, Jorge Malem, en este libro que tengo aquí, propone una estrategia tradicional de aproximación al concepto consistente en descomponerlo en otras dos nociones conexas: la noción de seguridad objetiva y la noción de seguridad subjetiva. La seguridad objetiva, señala Malem, tiene que ver con la estructura del derecho y con la función que cumple el derecho. En cambio, la seguridad subjetiva se asocia a la idea de previsibilidad de las decisiones de los organismos jurídicos. De manera que la noción de seguridad objetiva y de seguridad subjetiva constituirían la espina dorsal que articula la aproximación malemiana al concepto de seguridad jurídica. Volvamos de nuevo a la noción de seguridad jurídica objetiva. Recordemos que esta noción está asociada, por un lado, a que se den determinadas propiedades estructurales del derecho, es decir, que se trate de un derecho bien construido, que sea claro y tendente a construir un sistema, tendente a no tener contradicciones ni antinomias. Por otro lado, la seguridad jurídica objetiva se vincula al funcionamiento correcto del derecho, es decir, a que el derecho cumpla con los fines que le son propios: dirigir la conducta de las personas para evitar conflictos, resolver estos conflictos una vez que se producen, resolver problemas de coordinación, etc. Volvamos ahora a la otra noción vertebradora de la aproximación malemiana al concepto de seguridad jurídica: la seguridad subjetiva. Malem nos recuerda que la seguridad subjetiva se relaciona con la idea de certeza, de predictibilidad o previsibilidad del derecho. Se dice que una determinada decisión responde a los cánones de la seguridad jurídica, que es congruente con el requisito de la seguridad jurídica o que refuerza la seguridad jurídica si es predecible. Estas dos nociones en las que se descompone el concepto de seguridad jurídica, seguridad objetiva y seguridad subjetiva, no son en modo alguno independientes, sino que se hallan vinculados entre sí. La seguridad jurídica en sentido objetivo sería, en palabras de Malem, una condición para la seguridad jurídica en sentido subjetivo, ya que la predictibilidad o previsibilidad acerca de las decisiones de los organismos estatales depende fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de cómo esté construido el derecho. Pues bien,
Tomando como punto de partida esta aproximación estándar, que es la que utiliza Malem, al concepto de seguridad jurídica, el objeto de mi intervención va a ser poner en relación la noción de seguridad jurídica objetiva, por lo tanto, uno de los hilos vertebrales de la aproximación de Malem, con los principios institucionales del derecho. Porque creo que a partir del análisis de los principios institucionales podemos obtener algunas consideraciones interesantes que nos permitan completar y precisar algo más la noción estándar del concepto de seguridad jurídica. Voy a dividir el resto de mi intervención en 3 partes. En primer lugar, haré una breve referencia al concepto de principio institucional. En segundo lugar, ofreceré una posible clasificación de los principios institucionales. Y finalmente, a modo de colofón, regresaré de nuevo, otra vez, a la dimensión objetiva de la seguridad jurídica en estos términos de versión estándar o tradicional, tratando de vincularla al análisis de los principios institucionales que voy a ir exponiendo previamente. Pues bien, de acuerdo con Atienza y Ruiz Manero, los principios institucionales expresan exigencias que derivan centralmente de lo que podemos llamar valores internos al derecho y del objetivo general de eficacia del derecho y de funcionamiento eficiente de su maquinaria. Por lo tanto, a diferencia de los derechos fundamentales, los principios institucionales no se refieren a un modelo de convivencia entre los seres humanos que el derecho trata de moldear, sino que precisamente tratan de preservar el marco institucional previo imprescindible para que tal convivencia, para que tal modelo de convivencia pueda tener lugar. A nadie se le escapa que sin el respeto al principio institucional de jerarquía normativa, los ordenamientos jurídicos colapsarían, o que sin la deferencia al legislador se vería perturbada la división de poderes que es imprescindible para el desarrollo del sistema político democrático. Sin el marco institucional mínimo previo que garantice la subsistencia del derecho o el juego de la democracia, los individuos quedan privados de la posibilidad de ejercicio de sus derechos fundamentales. Ahora bien, el grado de perentoriedad del marco institucional preciso para el disfrute de los derechos humanos y la correlativa resistencia que opone su garantía frente a otros tipos de requerimientos no siempre es el mismo. Dependiendo del grado de perentoriedad y de su resistencia frente a otro tipo de exigencias, los principios institucionales pueden concretarse en principios institucionales en sentido estricto o directrices. Digamos que análogamente a lo que podemos predicar de aquellos principios que tienen un contenido material o sustantivo, que pueden ser principios en sentido estricto o directrices. Cuando de lo que se trata es de preservar el marco institucional previo, mínimo e imprescindible para el ejercicio de los derechos fundamentales, como ilustrarían los 2 ejemplos anteriores que he puesto, con la jerarquía normativa y la división de poderes, la garantía del marco institucional se concreta en principios en sentido estricto. Mientras que, cuando de lo que se trata es de proteger la eficacia del derecho o la eficiencia de su maquinaria, la garantía se concreta en meras directrices o mandatos de optimización. Solo en el primer caso, los principios institucionales podrían justificadamente derrotar a los derechos fundamentales, mientras que en el segundo tipo de caso, los principios institucionales quedarían desplazados por estos últimos. De manera que, aunque todos los derechos fundamentales constituyen principios en sentido estricto,
no todos los principios, en sentido estricto, constituyen derechos fundamentales. Dicho en otros términos, los principios en sentido estricto no solo ordenan respetar o garantizar ciertos derechos y libertades atribuidos a los individuos, sino también preservar ciertas situaciones o estados de cosas que conforman el marco institucional previo, mínimo e imprescindible para el ejercicio de tales derechos fundamentales por parte de los individuos. Si he conseguido persuadir a mi auditorio de la virtualidad de la categoría de principio institucional, puedo dar el paso siguiente en mi argumentación y si no lo he conseguido, de todas formas, voy a dar ese paso siguiente. Bien, el paso siguiente consiste en ofrecer una tipología básica de los principios institucionales. Mi objetivo final, como ya he desvelado, es vincular los principios institucionales a la concepción estándar de la seguridad jurídica y de manera más precisa a la seguridad jurídica objetiva, es decir, aquella que nos informa de cómo debe estar construido el derecho para cumplir con los fines que le son propios. Ya hemos visto que dependiendo de su grado de perentoriedad y de su resistencia, los principios institucionales pueden concretarse en principios en sentido estricto o directrices. Sabemos que cuando de lo que se trata es de preservar ese marco institucional previo, mínimo e imprescindible para el ejercicio de derechos fundamentales, esa garantía del marco institucional se va a concretar en principios en sentido estricto, principios institucionales en sentido estricto. Mientras que cuando de lo que se trata es de proteger la eficacia del derecho, la eficiencia de su maquinaria, la garantía se concreta en meras directrices o mandatos de optimización. Pero no es esta la tipología de los principios institucionales que ahora me interesa traer a colación. Al objeto de vincular el problema de la seguridad jurídica a los principios institucionales, puede resultar más esclarecedor proponer una clasificación de los principios institucionales diferente a la de principios institucionales en sentido estricto y principios institucionales directrices. Esta clasificación, que no es en absoluto incompatible con la anterior, no excluye la anterior, se solapa con la anterior, atiende a la forma en la que los principios institucionales domestican o racionalizan el uso del poder político por parte del Estado. Es por ello que la clasificación que voy a proponer tiene un cierto aroma weberiano. Me referiré en primer término a un grupo de principios institucionales a los que llamaré principios institucionales distributivos. Reparemos en principios como la división de poderes, la deferencia al legislador, la jerarquía normativa, el principio de legalidad, la presunción de validez de los actos y normas jurídicas, o la llamada garantía institucional o garantía mínima institucional. El denominador común que subyace a estos principios es que distribuyen el poder político entre las diferentes instancias que lo ejercen, diseñando el juego de sus interacciones a través de un conjunto de abstenciones y concesiones mutuas. Esto suena un poquito a Hart. Lo he tomado prestado, lo de las abstenciones y concesiones, en este ámbito. Pensemos, por ejemplo, en la presunción de validez de los actos y normas jurídicas o en el carácter definitivo de las decisiones de última instancia. El fundamento de estos principios institucionales está centralmente ligado a la idea de preservar el sistema de autoridades a los que se atribuye funciones de producción y aplicación del propio derecho. Es decir,
el mismo derecho es el que regula las funciones de cambio y adjudicación. Y el mismo derecho, digamos, lo hace con una intervención importante de los principios institucionales distributivos. Pues bien, la eficacia de todo este entramado institucional de autoridades depende, en buena medida, de dotar de una fuerza presuntiva a las decisiones que alcanzan tales autoridades, sean estas leyes, sentencias, resoluciones, etc. La eficacia o fuerza autoritativa del derecho se tambalearía si bastara con que cualquier agente alegara una desviación de las exigencias fijadas en las reglas que confieren tales poderes para dejar de aplicar o seguir una ley, una sentencia o una resolución. Una suerte de presunción opera en sentido contrario. La mínima apariencia de cumplimiento de las exigencias que figuran en la ley pone en marcha todos los efectos jurídicos previstos para los resultados normativos regulares. Y solo en virtud de un procedimiento expreso de un órgano investido de autoridad para ello, será posible, solo a través de este procedimiento, romper tal presunción. Por lo tanto, los principios institucionales distributivos, este primer tipo de principio institucional, cincelan el poder político institucional, distribuyendo el poder político entre las diferentes instancias que lo ejercen, señalando el juego de sus interacciones a través de un conjunto de abstenciones y concesiones mutuas. Pasemos ahora al segundo grupo de principios institucionales que pretendo diferenciar. Los he llamado principios institucionales instrumentales. De este segundo grupo formarían parte principios como el de publicidad de las normas y de los actos jurídicos administrativos, el principio de coherencia de las normas y de los actos jurídicos administrativos, las metanormas de resolución de antinomias, lex posterior y lex specialis, lex superior no, luego sí eso podemos hablar de por qué no, o el principio del legislador racional. Lo que tienen en común todos estos principios es que señalan límites en el ejercicio del poder de creación de normas y actos jurídicos, estableciendo una serie de exigencias de carácter instrumental, de manera que toda norma o acto jurídico que no satisfaga estas exigencias no puede ser considerada como el resultado legítimo del ejercicio del poder, aunque la satisfacción de tales exigencias procesales no conlleva necesariamente la racionalidad última del resultado institucional al que se llegue. No obstante, la imposición de límites para el ejercicio legítimo del poder de creación de normas y actos jurídicos sí que contribuye a la producción de resultados institucionales correctos en el sentido sustantivo o material, aunque obviamente no los garantiza. Se trata solo de un medio instrumentalmente adecuado para llegar a decisiones materialmente correctas. Pero la corrección material de tales decisiones dependerá de criterios sustantivos, ajenos a los principios institucionales de carácter instrumental. Los principios instrumentales garantizan, por así decirlo, una legitimidad formal del resultado, y, de cierta forma, contribuyen a una legitimidad material, pero contribuyen, no nos lo aseguran. Así, por ejemplo, el principio lex posterior contribuye a la eficiencia del derecho, pues en sociedades complejas como las nuestras, este principio facilita el carácter dinámico del derecho, haciendo que sea capaz de adaptarse a nuevas situaciones originadas por nuevas demandas sociales y evitando el anquilosamiento por la mera reiteración de las soluciones tradicionales. Por su parte, el principio lex specialis
también contribuiría a la eficiencia del derecho, pero no facilitando su función de cambio, sino abriendo la puerta al tratamiento diferenciado de cierto subtipo de casos cuando haya razones para apartarse de lo establecido por las reglas generales. En suma, este segundo tipo de principio institucional que trato de delimitar, los principios institucionales instrumentales, contribuyen al diseño del poder político institucional, estableciendo una serie de exigencias de carácter instrumental que imponen límites al ejercicio del poder de creación de normas y actos jurídicos. Finalmente, junto a los principios distributivos y los principios instrumentales, podríamos diferenciar un tercer grupo de principios institucionales: las garantías procesales. Las garantías procesales consisten en un conjunto de prerrogativas procesales que confieren una ventaja institucional a los sujetos que están sometidos a una relación de poder en el contexto de un proceso judicial. El derecho de audiencia, el derecho a ser informado, el derecho a la tutela judicial, el habeas corpus, el derecho de defensa, son todos ellos ejemplos de garantías procesales. Lo que tienen en común estos ejemplos es que dotan de una serie de prerrogativas procesales a los individuos, limitando el poder procesal de los jueces, tribunales y otros órganos encargados de aplicar el derecho. Ahora bien, las garantías procesales mantienen una diferencia importante respecto de los principios distributivos e instrumentales a los que me he referido antes. Las garantías procesales confieren derechos a los individuos que se encuentran sujetos a la relación de poder. Dicho en otros términos, las garantías procesales hablan el lenguaje de los derechos fundamentales. De manera que, al igual que sucede con los principios materiales o sustantivos, hablamos de derecho de audiencia, derecho a ser informado, derecho a la tutela judicial, derecho de defensa, etc. Pero no hablamos, porque sería absurdo, de un derecho a la división de poderes o de un derecho a la deferencia al legislador o de un derecho a la publicidad de las normas. Bueno, podemos hablarlo, pero no en un sentido más bien metafórico, ¿eh? Por lo tanto, a diferencia de los principios distributivos y de los principios instrumentales, que pueden ser considerados principios institucionales puros, las garantías procesales tienen un carácter híbrido o mestizo. Por un lado, parte de su fundamento es común a la del resto de derechos fundamentales y, en este sentido, remitiría en última instancia a la idea de dignidad de los seres humanos, como en última instancia remitiría cualquier otro derecho fundamental. Pero, por otro lado, la finalidad de las garantías procesales es asegurar la equidad de los procedimientos judiciales y, por lo tanto, análogamente a lo que sucede con los principios distributivos y con los instrumentales, las garantías procesales también diseñan o moldean el poder político institucional, facilitando el cumplimiento de los fines que son propios al derecho. En esto último no hay diferencia respecto de los principios distributivos y los instrumentales. Digamos que los tres principios institucionales completarían el ideal lógico del rule of law. Recapitulando, hasta aquí he expuesto cuál es el marco teórico en el que se desenvuelve el análisis malemniano de la seguridad jurídica y he llevado a cabo una breve aproximación a los principios institucionales, esbozando una propuesta de clasificación de los mismos, en principios distributivos, en principios instrumentales y garantías procesales. Me resta
pues tomar la dimensión, otra vez retomar esa dimensión objetiva de la seguridad jurídica y tratar de vincularla a este análisis de los principios institucionales. Recordemos que, de acuerdo con la aproximación estándar al concepto de seguridad jurídica, la dimensión objetiva de la seguridad jurídica está asociada a dos exigencias. Por un lado, a que se den determinadas propiedades estructurales del derecho, como que se trate de un derecho bien construido, sea claro, tendente a ser un sistema, sin contradicciones ni antinomias, y por otro lado, al funcionamiento correcto del derecho. Esto es, a que el derecho cumpla, nos dicen, los fines que le son propios. Bien. Respecto de las exigencias estructurales de la seguridad jurídica, he sostenido que los principios institucionales diseñan o cincelan la estructura institucional del poder político, recurriendo a tres expedientes. En primer lugar, mediante principios institucionales distributivos, que distribuyen el poder institucional entre las diferentes instancias que lo ejercen. Tales principios diseñan un juego de interacciones entre las instancias de poder, estableciendo un conjunto de abstenciones y concesiones mutuas. En segundo lugar, esa dimensión estructural de la seguridad se cumplimenta mediante principios institucionales instrumentales, que señalan límites en el ejercicio del poder de creación de normas y actos jurídicos. Tales principios establecen una serie de exigencias de carácter instrumental que condicionan, ya sabemos, el uso legítimo del ejercicio del poder político, contribuyendo, aunque no asegurando, pero contribuyendo de esta forma a la producción de resultados institucionales racionales. Y finalmente, mediante garantías procesales que establecen un conjunto de prerrogativas procesales que confieren ventajas a los sujetos sometidos a una relación de poder en el contexto del proceso judicial. Bien, digamos, esto formaría parte de mi primera propuesta. Si yo hablo o explico algunas cosas de los principios institucionales, creo que esa dimensión estructural de la seguridad jurídica puede ser iluminada o completarse. Jorge me dirá luego si mi construcción va en buen camino o no. Respecto de las exigencias funcionales de la seguridad jurídica, esta necesidad de que el derecho cumpla con los fines que le son propios, he puesto algunos ejemplos de cómo los principios institucionales, al fijar exigencias relativas a la distribución del poder, señalar límites en su ejercicio y establecer garantías procesales, hacen posible la persistencia del derecho, o sea, que no se derrumbe el derecho, la persistencia del derecho, la eficacia y la eficiencia. Recordemos el ejemplo que ponía del principio lex specialis o lex posterior. En suma, los principios institucionales contribuyen decisivamente al funcionamiento correcto del derecho. Funcionamiento correcto en sentido formal, no en el sentido de que nos vayan a garantizar resultados materialmente justos, pero sí contribuyen a llegar a resultados mejores. Sin fijar, estos procedimientos, estos principios institucionales no fijan contenidos sustantivos o materiales. A modo de colofón, diría que el nexo que a lo largo de mi intervención he tratado de establecer entre los principios institucionales y la dimensión objetiva de la seguridad jurídica se condensaría de la siguiente forma. Los principios institucionales contribuyen a diseñar o cincelar la estructura del marco institucional del derecho, haciendo posible que el derecho cumpla con sus fines internos, fines que le son propios, su persistencia, entiendo por tales fines internos, su persistencia, su eficacia
y su eficiencia. Obviamente, estos tres fines internos tienen valor solo en la medida en la que sean una condición necesaria para el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. Eso es lo que les hace valiosos. El sistema nazi puede ser eficaz o eficiente, pero no tiene, digamos, al final de todo un valor moral por el hecho de que pueda ser eficaz o eficiente. Bueno, esto es todo respecto de mi contribución puramente académica a este homenaje a Jorge, pero bueno, yo antes de terminar, pues deseo un poco evocar la razón por la que estamos todos aquí hoy congregados. Y bueno, espero no cargar excesivamente la paciencia del auditorio. Yo creo que cuento con la complicidad de los que estáis aquí para que yo pueda dedicar unas palabras finales a revivir la importancia que Tossa de Mar y Jorge Malem tuvieron para los que entonces éramos jóvenes filósofos e iniciábamos nuestra andadura en aquellos años de Tossa de Mar. En 1989, hace ya la friolera de 30 años, en el transcurso de mi primer curso de doctorado, asistí por primera vez a las terceras jornadas sobre problemas de filosofía práctica, que ese año estaba dedicado a las necesidades básicas y se celebró por primera vez aquí en Tossa de Mar, porque los 2 años anteriores Jordi y yo hemos estado haciendo memoria y fueron en Barcelona. Bueno, yo aquí conocí a un joven profesor de filosofía del derecho, joven, pero no tan joven como es ahora, que tenía un acompasado acento argentino que también se le ha ido descontando con el paso del tiempo, y que resultó que era el organizador de esas jornadas. A mí nada me hacía sospechar en aquel porte tan distinguido de ese profesor y ese aspecto tan apacible que pocos años antes había tenido que estar escondido de la dictadura militar en Argentina, había tenido que escaparse en el primer barco que salía para Europa con lo puesto y había tenido que hacer todo tipo de cábalas para sobrevivir en España. Yo todo esto lo descubrí muchísimos años más tarde y entre risotadas de Jorge, que me contó su peripecia vital. O sea que trauma vital, si Jorge lo ha tenido, ha sabido superarlo. Tardé mucho en descubrir todo esto. Lo que yo no tardé ni 5 minutos fue en rendirme aquel año ante el enorme talento de Jorge y entrabar una amistad que ha perdurado a lo largo de 30 años. Una amistad en la que, de todas formas, yo soy la parte deudora. Yo estoy en deuda con Jorge por muchas cosas. Algunas cosas son de índole privado y personal, que no está bien que yo relate aquí, porque a Jorge no le gustaría. Pero otras sí es de justicia que yo haga públicas. Yo comparto con la generación que se adentró conmigo, estoy viendo por aquí a Marisa y estoy viendo a Vila Llosana, estoy viendo a los que estábamos jovencitos empezando en aquel entonces, José Luis, Paco se señala a sí mismo, estoy pensando en los jovencitos. Bueno, comparto la sensación de haber tenido, digamos, la experiencia iniciática en la filosofía del derecho mejor que se puede tener. O sea, un sueño. Venir aquí a Tossa de Mar, encontrarnos con Jorge, con Ernesto, con Paco, que conocíamos por los apellidos, con Laporta, con Alfonso Ruiz Miguel, encontrarnos con Páramo. Era
digamos, algo absolutamente fascinante, y porque además no era la frialdad de un congreso donde, no, aquí estamos todos juntos, compartiendo mesa. Digo, no hay mejor manera de iniciarse, y sé, me estáis mirando asintiendo, en la filosofía del derecho de lo que supuso aquella experiencia. Querido Jorge, tú eres el responsable último, no único, pero sí el último, de todo aquello. Y que el espíritu que tú supiste insuflar a Tossa de Mar permanezca por siempre entre todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, y gracias también porque creo que no estabas ayer cuando Jordi lo dijo, pero estás en el origen, la idea inicial de llevar a cabo estas jornadas fue tuya, así que gracias también por esto y por el esfuerzo de presentar, pese a que no te encuentras... Bueno, la idea no fue mía, la idea, digamos, surgió en grupo, pero bueno, se lo agradezco a Jordi. Vamos a comenzar la discusión. Jordi, después Marisa y después José Juan. Sí, muchas gracias. Hay bastantes cosas que me parecen para discutir un buen rato de tu intervención, de tu ponencia, que por supuesto ha sido muy interesante. Algunas concretas y un comentario general. Por lo que hace a las concretas, se me hace extraño algunas caracterizaciones, por ejemplo, considerar que lex posterior es, 1, un principio, 2, tiene el sentido de que limita el poder. ¿En qué sentido lex posterior es un principio y en qué sentido lex posterior o cómo opera para limitar el poder? Se me hace muy raro. ¿Limita el poder de quién? ¿De quien dictó la norma más antigua? Es una especie de limitación a posteriori, no sé cuántos años después, a veces, porque desde luego la limitación del poder de quien lo está ejerciendo, dictando la segunda norma, es decir, la posterior, que por tanto va a prevalecer, no veo cómo está limitado ese poder. Entonces no entiendo... Yo he dicho superior, igual me he equivocado al decir. Sí, lex superior estoy diciendo. Ah, pero tú estás diciendo posterior. Ah, perdón, pues entonces en mi mente estaba lex superior. No, en mi mente estaba lex posterior. Entonces, perdón. No, como he dicho superior, la pregunta no tiene sentido. Pues, vamos a ver. Perdón, entonces te entendí mal, retiro la pregunta. Vamos a ver, he mencionado el lex posterior, pero no en el sentido de que limite el poder, Yo he mencionado primero lex superior en el sentido de que contribuye a la distribución de poderes. ¿Vale? ¿Esto me lo concedes? Bueno, si quieres lo discutimos luego. Y luego he mencionado lex posterior y specialis en el sentido de que contribuye a la, digamos, racionalidad formal del derecho. No a la limitación del poder. Ok, entonces este asunto lo dejo creo que mi catarro orillado, y mi mala pronunciación... Orillado totalmente. Lo he dicho bien, vale. Orillado totalmente. Mantengo la cuestión de en qué sentido esto es un principio. ¿Pero cuál? Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Vale. Me refería al lex posterior en mi intervención, pero vale para cualquiera de ellos. ¿En qué sentido de la distinción entre principios y reglas esto es un principio? Lo mismo me pasa con las garantías procesales. ¿En qué sentido el derecho a la defensa es un principio? En la distinción entre principios y reglas. Se me hace extraño, salvo que, y esto tiene que ver con el comentario general, aquí haya algo que me parece que es un poco una tendencia alicantina, si me lo dejáis decir, que es, después de haber hecho la distinción entre principios y reglas e insistir en la importancia de la distinción entre principios y reglas, después convertirlo todo en principios. Pero claro, convertirlo todo en principios ni siquiera es, en mi opinión, una cuestión teórica, sino una preferencia dogmática.
porque si una disposición expresa un principio o una regla, me parece que es una cuestión interpretativa y, por tanto, solo se puede responder después de haber tomado ciertas decisiones interpretativas de lo que esa disposición expresa y, por tanto no tiene otro alcance que una preferencia dogmática que se puede justificar con argumentos dogmáticos, pero no de teoría del derecho. Pero claro, después de haber hecho, insisto, la distinción entre principios y reglas, al final todos son principios, con lo cual en la caracterización del derecho como dividido entre principios y reglas se os cae la distinción, porque después todo ya son principios. ¿En qué medida o en qué sentido se puede decir que el derecho a la defensa es un principio? Y claro, solo para terminar, que las garantías procesales tengan como función garantizar la equidad del proceso, pues en un sentido muy banal se puede decir, pero en un sentido tan banal como que todas las normas jurídicas se puede decir que lo son, o todas las reglas que definen el proceso se puede decir que lo son, etcétera, etcétera. Yo no diría que la finalidad de las garantías procesales, y mucho menos de todas las garantías procesales, es garantizar la equidad del proceso. Algunas de ellas tienen que ver con la garantía de otros derechos fundamentales, otras tienen que ver con cuestiones de eficiencia, otras tienen que ver con cuestiones epistémicas. Reducirlo todo a la equidad me parece, al final, fruto de una obsesión por llevarlo todo a las cuestiones morales, cuando me parece que no tiene sentido en este caso. Es curioso, Jordi, porque yo hoy pensaba que me ibas a felicitar por no ocuparme de cuestiones morales. Y pensaba que me ibas a decir, uy, por fin has dedicado tu mente a cuestiones asépticas. Y vaya, ni siquiera hablando de principios institucionales consigo hacerlo de forma satisfactoria para Jordi. Vamos a ver, parte por parte. ¿Te suena raro que el principio lex posterior, lo llamamos principio, aunque eso, por supuesto, no es una razón suficiente? Pero fíjate, curiosamente le llamamos principio. Principio lex posterior, principio lex superior, principio lex specialis. Que se le llame principio. No me extraña que se llame principio en el sentido de principio general del derecho. No me extraña porque normalmente cuando pensamos en principios tendemos a pensar en principios de carácter fundamental. Bueno, algunos de estos serían fundamentales, pero en principios materiales o sustantivos, derecho a la vida, de la libertad de expresión, derecho al honor. Y entonces te viene alguien con estas cosas como la lex superior y dices, bueno, yo daría mi vida por el derecho a la libertad, pero para el principio lex superior no. ¿No? Es decir, no tiene esa carga o esa connotación moral que tienen los otros principios. De manera que el hecho de que te resulte extraño no me sorprende ni lo más mínimo, porque además, digamos, las personas que han elaborado el lenguaje con el que nos manejamos los filósofos del derecho, como puede ser Dworkin, normalmente ha puesto ejemplos, no siempre, por cierto, no siempre, pero muchos de los ejemplos que ha puesto son de derechos fundamentales en sentido material, en sentido sustantivo. Pero resulta que solo con eso no podemos explicar todo el cuadro. Entonces, fíjate, en la segunda edición de las piezas del derecho, tú me acusas a mí de alicantinismo y yo... Bueno, me tildas de alicantinismo y yo te lo concedo. Atienza y Ruiz Manero están ellos aquí, pueden contar mejor la historia. Notan que faltaba algo en la tipología que ellos hacen de los principios. Y dicen, bueno, aquí también hay algo que son principios institucionales. Bien, principios institucionales que tú, Jordi, dices, no tienes, porque no me lo has dicho, no tienes objeciones en aceptarlo respecto del principio, por ejemplo, de jerarquía normativa. Pero fíjate, al final, lex superior no es más que una aplicación ante un problema interpretativo del principio de jerarquía normativa.
hace posible que la interpretación, en caso de conflicto, en caso de antinomia, pueda resolverla. Es un principio derivado del de jerarquía normativa. O sea, que las cosas empiezan quizás deberíamos revisar, ¿no? Igual eso que hemos dicho, es superior. Esto no es un principio de... Bueno, vamos a ver si es una derivación lógica para el ámbito de la interpretación en sede judicial o cuando cualquier otro órgano jurídico está llevando a cabo una interpretación y deriva del principio de jerarquía normativa. Bueno, tiene un aire de familia, tiene un aire de familia. Tiene un aire de familia además y lo tienen todos ellos entre sí. Una vez que me has admitido, que ya sé que no me lo has admitido, retórico, que ese aire de familia te hace tener la duda que no tienes, de que igual sí resulta que el lex superior, ese sí, vámonos a los otros dos, lex specialis y lex specialis y lex superior, ya lo he dicho. Posterior, lex specialis y lex posterior. No los dejes solitos. Si le concedes el título a uno, no los dejes solitos, sobre todo por lo siguiente. Ten en cuenta que detrás de esto opera también una lógica de racionalidad formal. Si tú no tienes... o sea, el principio lex posterior, por ejemplo, lex posterior, ¿qué es lo que hace? Hace que el derecho pueda ser dinámico. Sin un lex posterior no tenemos un derecho dinámico. ¿Qué pasa? En periodos clásicos del derecho romano no rige el principio lex posterior. Cuanto más antigua era la norma que tú citabas en el tiempo, más peso tenía. La antigüedad de la norma tenía mayor peso. Pero esto es una característica necesaria para los derechos de hoy en día, porque contribuye a que tengan ese carácter dinámico. No podríamos funcionar sin ese principio. Bueno, entonces si el otro me sirve para la jerarquía normativa y la jerarquía normativa me sirve para sostener el principio, yo creo que hay razones análogas. Sé que lo que estoy diciendo no está dentro de la ortodoxia, pero Jordi, querido, tú tampoco lo estás. Entonces, bueno, esto tampoco resulta tan complicado, ¿no? Y creo que no me voy a extender, o si quieres me extiendo también con el del lex specialis, porque el razonamiento sabes que sería análogo. Bien, esa es una de las cosas que has mencionado. Bueno, me dices que lo llevamos ahora todo a los principios. No lo entiendo, ni entiendo muy bien qué es lo que hay en mi intervención que te hace pensar esto. Ni en general lo he visto en los alicantinos, pero bueno, cada cual que aguante su vela. En lo mío no lo he visto. No, yo creo que precisamente si una escuela ha insistido mucho en mantener esa diferencia y precisamente, digamos, ahí tener un punto medio, ¿no? Entre los que todos se lo llevan hacia los principios y lo que nos dicen todos son reglas, es la escuela alicantina. Otra cosa quiere decir que puede haber situaciones, obviamente, en las que tengas dificultades para decir si un determinado enunciado puede ser una regla o puede ser un principio. Esto está concedido, esto está concedido. Ahora, no todo es oscuridad, y hay supuestos en los que la situación es clara. ¿Qué es lo que te pasa con el derecho a la defensa? ¿Tú dirías que es una garantía fundamental? Sí. ¿Las garantías fundamentales suelen considerarse principios? Sí, salvo que quieras asesinar el concepto de principio del derecho y digas, todos son reglas. Pero bueno, si quieres mantener la distinción, derecho a la defensa es una garantía, las garantías fundamentales son principios y entonces tampoco veo mayor problema. Ahora sí, a partir del derecho de defensa tú derivas reglas, por supuesto que sí, o al contrario, tienes reglas y deduces cuál es el principio que se encuentra detrás de esas reglas y dices, bueno, yo lo que veo que hay detrás de esto es una garantía del derecho de defensa.
operamos con esa doble dimensión, porque si no, no vamos a poder argumentar. En caso fácil, sí, mira, esto está chupado, ala, lo subsumo, punto. Pero en cuanto se complique el caso, voy a necesitar apelar al principio que hay detrás, ¿vale? Entonces, nadie niega que toda garantía procesal luego se concrete en reglas, ¿no? Por supuesto que sí, faltaría más, debe concretarse en reglas. Pero tenemos los dos niveles, ¿eh? No creo yo que los hayan borrado. Y la última pregunta. Las garantías procesales, me decías que decir que tenían que ver con la eficacia del proceso era con la equidad del proceso. No, pero yo no pienso que yo he dicho que las garantías procesales son híbridas, son un principio institucional híbrido, mientras que los otros dos son puros. Los principios institucionales distributivos y los instrumentales son puros, porque una manifestación de que son puros es que tú no confieres derechos, ¿eh? No tienes el derecho a la división de poderes, ¿eh? O el derecho a la jerarquía normativa. Las garantías procesales, he dicho, son modelos híbridos, porque tienen una pata asentada del lado de los derechos fundamentales de los sujetos y, por lo tanto, confieren dignidad al sujeto. Si tú a un sujeto le privas de su derecho de defensa, le estás privando de su dignidad. Pero van más allá de eso, porque también están contribuyendo a que sea un buen proceso. No solo estás respetando su dignidad, estás contribuyendo al que el proceso funcione mejor, porque le estás dando, por ejemplo, el derecho a defenderse, ¿eh? Porque si no sería un proceso peor. Y en esa medida en la que ayudan a que el proceso sea mejor, no solo dotan de dignidad al sujeto, sino que también contribuyen a que el proceso tenga más calidad, es en la que considero que también entrarían dentro de los institucionales. Tenemos 4 palabras pedidas, teniendo en cuenta que supongo que Jorge al final también querrá decir algo. Serán 5 y nos quedan unos 20 minutos, así que tratemos de ser concisos con las preguntas y las respuestas. Marisa. Vale. Y bueno, y con el recordatorio que has hecho, es verdad que me has hecho pensar que tuvimos un inmenso privilegio de poder empezar, ¿no?, nuestra carrera académica en un contexto tan rico intelectualmente, que yo espero que siga siéndolo por muchos años más, pero se inició de manera muy, muy rica y realmente somos privilegiados. Yo, sobre los principios institucionales, ya te he oído decir algunas cosas, pero yo me doy cuenta que a mí lo que me incomoda, desde una perspectiva seguramente totalmente opuesta a la de Jordi, más dworkiniana, más, ¿no?, de unir derecho con valores que dan sentido a la práctica jurídica, a mí la idea de principios institucionales, el nombre no me hace sentir cómoda, porque yo creo que los principios institucionales son principios que determinan cómo deben organizarse las instituciones, ¿no? Evidentemente hay cuestiones de distribución del poder, pero hay otras cuestiones que no sé por qué deberían estar fuera, que nos dirigen a cómo se ejerce este poder y para qué se ejerce. Entonces, claro, yo dentro de los principios institucionales, ¿no?, en una cultura moderna, ¿no?, diríamos, del derecho, pues también se incorpora lo que hoy se denomina la cultura de la justificación. Es decir, esperamos que cualquier institución pueda dar cuenta de en qué medida los derechos o otros fines valiosos forman parte de sus motivaciones para actuar. Es decir, a mí la división de poderes también es instrumental a esta finalidad, ¿no? Entonces, tanto
el elemento sustantivo como un elemento más procedimental o formal, están permanentemente unidos. Y entonces yo lo que diría es que una buena teoría de los principios institucionales no es una teoría procedimental o una teoría formal de estos principios, porque la eficacia, diríamos, del derecho depende de en qué medida ese fin se obtiene a través de estos instrumentos. Por tanto, todos los instrumentos procedimentales, digamos, tienen relación con el fin, porque no es de por sí la distribución de poder, no nos interesa por el poder en sí mismo, nos interesa porque sirve a una finalidad, que es la finalidad de cualquier institución. No sé, el derecho privado, ¿nos sirve para qué? Bueno, nos sirve para garantizar que habrá un equilibrio entre partes, la autonomía individual, una serie de valores que son lo que forman el corazón de cualquier institución jurídica, evidentemente, pero sin estos valores no tendría sentido. Por tanto, yo lo único que diría es que, bueno, no me gusta la expresión principios institucionales. Quizás si siguiéramos un poco la línea de Fuller, claro, Fuller tenía muy claro que el valor, la moralidad interna del derecho solo era procedimental y formal. Ah, bueno, si es así, los principios institucionales, el valor interno del derecho, la moralidad interna es procedimental. Entonces, digamos, principios procedimentales. Pero si no somos fullerianos, los principios institucionales tienen que ir más allá de eso. Entonces, tenemos que hacer una buena teoría. A lo mejor es una teoría de la legitimidad. Es decir, estamos tratando de articular con los principios institucionales una teoría de la legitimidad institucional, pero esta teoría de la legitimidad institucional contiene elementos de para qué se usa el poder. Y entonces, en este elemento en esta cuestión de para qué se usa el poder, bueno, como mínimo tenemos esta lógica de la cultura de la justificación, que las queremos para que nos protejan estas instituciones. No las queremos simplemente para que se organicen para algo. Y el derecho sirve para organizar a estas instituciones para ese fin, ¿no? Por eso me siento incómoda con esta gran idea porque es vuestra, ¿no?, la distinción entre los principios de los principios institucionales, pues yo la veo un poco corta. Bueno, los asistentes que no nos conozcan pueden apreciar cómo este grupo de jóvenes que éramos jóvenes hace 30 años y nos iniciamos aquí, en el espíritu de Tosa, contribuimos todavía a ese espíritu discutiendo, discrepando entre nosotros con posiciones bastante antagónicas. A ver, ¿no te gusta el rótulo de institucionales? Y yo te comprendo porque yo tengo también, como sabes, una preocupación por las cuestiones materiales o sustantivas en el derecho. Y yo no he tocado ese aspecto. No he tocado ese aspecto porque este es un trabajo más bien de tipo técnico. Yo quería saber exactamente cómo podía, a partir de los principios institucionales, dotar de un poco más de contenido esa dimensión estructural y esa dimensión funcional de la que hablaba Jorge. Todo esto, por supuesto, se tiene que ver solo como la parte de un engranaje en una maquinaria general. En una maquinaria general donde se integran, por supuesto, los valores materiales y sustantivos, y donde toda la maquinaria institucional del derecho tiene justificación. La única posibilidad que tenga justificación es que contribuya al disfrute de los derechos fundamentales por parte de los sujetos. Si no, toda esa maquinaria no es una maquinaria legítima, o es legítima en sentido formal, que diría Weber. A mí me parece que le sobra incluso la expresión legítima. Es eficiente, pero no legítima. De manera que la preocupación por las cuestiones sustantivas la comparto, la veo, pero no veo por qué el detenerme en ese engranaje que no está teñido de moralidad vaya a hacerle daño al conjunto del discurso. Es un paso más en un conjunto del asunto. Y es importante hacerlo, porque verás, si no vemos esa parte y estamos siempre hablando de las cuestiones sustantivas, de las cuestiones de moralidad, es que entonces no vemos, como dice siempre José Juan, es que no vemos lo que hay de distinto, lo que aporta el derecho, lo que es de distinto con respecto al discurso moral.
Es que hay algo de distinto en esto. Es que tenemos una cosa delicada que hemos creado que se llama derecho y que tampoco podemos, digamos, tomar unas decisiones que sean moralmente maravillosas, pero que nos haga que nuestro sistema jurídico se vaya a pique. Tenemos un ten con ten, porque esto sirve para mucho y para lo que tiene que servir precisamente es para que sea de garantías de esos derechos fundamentales, para que sea un marco estable de garantía de los derechos fundamentales. Entonces creo que es bueno también que alguien que como yo está así, bueno, llevo un cierto tiempo, tú lo sabes, Marisa, porque hemos participado en varios proyectos juntas, hablando de derechos fundamentales, introduzca también estas cuestiones. Cuando me has hablado de tu idea del fin del derecho, dices, bueno, es que crees que el fin del derecho tiene que ser la satisfacción de los derechos básicos de los individuos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me he dado cuenta de que hay una ambigüedad tremenda en la definición que se suele utilizar de lo que es la seguridad jurídica en sentido funcional, relativa al funcionamiento del derecho. Porque se dice que es que garantice que el derecho cumpla con los fines que le son propios. Entonces uno dice, los fines que le son propios, pues ya está, la libertad, la igualdad, la no sé qué. No, cuando dicen eso, están pensando en los fines de persistencia del derecho, de eficacia y de eficiencia. Cuando dicen propios, que está mal dicho, pero lo dicen así, Marisa, no lo puedo evitar, y es tremendamente... a mí eso sí me repele, no hablar de principios institucionales, sino decir, los fines propios del derecho son la persistencia, la eficacia y la eficiencia. Y dices, calla, pues si nos quedamos con esto, ¿para qué poco vale el derecho? Pero lo que quieren decir es lo que Manolo y Juan dicen, que son los valores internos al derecho. Es decir, que esa maquinaria funcione bien. Están pensando en eso, pero entiendo que dan lugar a que uno se quede perplejo, totalmente perplejo. Y yo no me di cuenta hasta que tenía bien redactado el artículo y digo, claro, si están pensando como fines del derecho en esta cosa y no, por eso no meten lo otro, porque están pensando que la maquinaria vaya bien, que esté lubricada, que el derecho no se detenga y luego viene lo otro. Sí, me dices, Marisa, que hace falta una teoría de la legitimidad institucional y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto no pretende ser una teoría de la legitimidad institucional, es mucho más modesto, pero contribuirá a ella, sí, en una parte. Pues Juan. Pues Juan. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Yo cuando leo a Ángeles siempre me gusta leerla porque casi siempre que leo sus trabajos encuentro que está preocupado por cosas que también me preocupan a mí. Entonces esto siempre a uno le alegra ver cómo resuelve otro una cosa que a uno le preocupa. Algunas veces me convence más cómo lo resuelve y otras veces no tanto, pero me gusta por esto y por eso tenemos muchas coincidencias y me alegro de esto. Digo una cosa antes de lo que quiero decir yo respecto a la polémica con Marisa, que es, a ver, Dworkin, que en Justice for Hedgehogs, claramente defiende que el derecho es la moralidad pública institucionalizada, y lo dice así, en el capítulo último dice esto, en una discusión que es muy larga y pesada, pero cuando estuvo en Barcelona yo lo revisé un poco, en la discusión que hubo sobre el libro que está publicado en Boston Law Review, que es 1000 páginas de discusión, una cosa tremenda, pero él reconoce que él ha prestado más atención a la dimensión de moralidad pública, pero que habría que hacer un esfuerzo por pensar mejor la dimensión institucional. Y lo dice claramente esto en la línea de lo que dice Ángeles, y yo estoy de acuerdo. Creo que la dimensión institucional del derecho, que también ha preocupado, claro, a Manolo y a Juan, y tiene un artículo muy interesante, complementa algunas cuestiones de las piezas del derecho, es clave. Yo creo que es clave
si queremos dar cuenta de cómo funciona el derecho en este ámbito, porque cómo funciona la moralidad pública es algo distinto, claramente, de cómo funciona el derecho. Bueno, ¿Y a Paco? sí, Y sí. a Paco también, ¿no? Sí, claramente, claramente. Estamos de acuerdo todos en esto. Ahora bien, yo creo, ¿cómo diría? Creo, Ángeles, escuchándote y pensándolo, que aquí hacer una taxonomía es bueno siempre y necesitamos en estos, cuando entramos en un terreno nuevo, para orientarnos, ¿no? Es como un mapa y es necesario. Pero creo que aquí, digamos, no sé, me parece que se atribuye a Jacques Maritain, no sé si es bueno citar aquí a Jacques Maritain, pero Jacques Maritain dijo una vez, parece que una regla que tiene que servir para esto de las taxonomías: unir sin confundir, distinguir sin separar. A mí siempre me ha gustado esta expresión, unir sin confundir, distinguir sin separar. ¿Por qué? Porque yo creo que tú manejas aquí dos conceptos de principios diferentes. Y esto habría que aclararlo, porque si no, entonces se producen las dificultades con Jordi, tal vez con Marisa. Hay un concepto de principio, que es el concepto de las piezas del derecho, que cambia de la primera a la segunda, pero en cualquier caso, en la primera, los principios son pautas condicionales con las condiciones de aplicación abiertas. En la segunda edición son pautas categóricas, pero también con las condiciones de aplicación abiertas, que esto es lo que las caracteriza. Revisar las condiciones de aplicación tautológicas es hacerlas no tautológicas, con lo cual hay una semejanza en este sentido. Esta es la noción de principio. Esta es la noción de principio, que es una noción semejante a la idea de deberes prima facie. Se deben cumplir las promesas, podemos verlo como una norma categórica, pero revisamos las condiciones de aplicación y entonces tal vez no si ha sido otorgada bajo amenaza, etc. Este es un concepto. Pero hay otro concepto que algunas veces se mezcla, que a lo mejor tiene que ver un poco, ahora pensando en lo que piensa Alexi, que es el concepto, por decirlo así, de principio entendido como lo que von Britt llama en su clasificación reglas ideales. Reglas ideales, es decir, algo que está dicho, algo que es un ideal a alcanzar, por lo tanto parece que se puede alcanzar por grados, por esto digo yo lo de Alexi, pero más allá de que se pueda alcanzar por grados, digamos, es un principio en el sentido que ha de ser especificado, detallado, pero no que tiene excepciones. No tienen excepciones los ideales. Es decir, un ideal no es que se deben cumplir las promesas. Se deben cumplir las promesas, es un deber. El ideal es sé confiable. Sé confiable no tiene excepciones, ninguna excepción. Uno tiene que ser siempre confiable. Ahora, en los detalles hay que ver qué quiere decir ser confiable. Y entonces se detalla, pero no hay excepciones. Con lo cual, no son como los principios otros revisables. Los ideales son otra cosa, son... Una vez yo dije, porque me lo dijo Bruno Celano, no me quiero apuntar la idea es de Bruno Celano, porque Nozick, en Philosophical Explanations o en The Nature, no me acuerdo, Rationality, en uno de estos libros tiene unas páginas para los principios en este segundo sentido. Y Celano me dijo una vez a mí una cosa que a mí me parece que puede servir para este caso, que en este sentido los principios son como un tema de jazz. Un tema de jazz puede ser tocado de muchas maneras diferentes, pero el tema es el mismo y puede ser interpretado de maneras diferentes, ¿no? Es decir, yo a veces he puesto como ejemplo, digamos, uno que no sea, que es normativo, pero no normativo moral. Si tú dices, sé elegante. Bueno, hay muchas formas de ser elegante. Por ejemplo, un paradigma de elegancia parece es James Bond, ¿no? Pero la elegancia de Sean Connery tiene que ver poco con la elegancia de Daniel Craig. Pero los dos son elegantes, diríamos. Se puede ser elegante de diversos modos. Entonces yo creo que la mayoría de principios, o al menos como lo veo, de principios institucionales, son principios no en el primer sentido, sino en el segundo, y necesitamos este segundo. Tal vez no es exactamente lo mismo que directrices, tal vez no, pensémoslo, pero
porque al otro no se adaptan. Y por eso dice Jordi lo que dice, ¿no? No se adaptan a la idea que son principios en sentido estricto, como los principios de las piezas del derecho, porque no tienen excepciones. No son prima facie estos. Deben ser cumplidos siempre. Siempre deben ser cumplidos. No son prima facie. Ahora son tal vez graduales, apuntan a un ideal y sobre todo contienen el núcleo, pero pueden ser realizados de diversas maneras y detallados de diversas maneras, como sucede con algo. Tú has dicho, yo qué sé, el derecho a la audiencia, incluso la presunción de legalidad de los actos jurídicos en general, la presunción de legalidad se comporta diferente según los sistemas jurídicos sean diferentes, según el detalle. Se puede comportar de diversas maneras. Quiero decir, presunción de legalidad hace que los jueces no puedan inaplicar una ley en España, pero en Argentina sí. Pueden inaplicar una ley los jueces, porque se moldea de otra manera. Sí, gracias. Tengo cierta dificultad para entender bien el calado exacto de lo que estoy segura es una sugerencia muy interesante, porque yo no veo incompatible las dos formas o las dos aproximaciones a los principios, salvo que haya algo que se me haya perdido, que he escuchado y creo que no es correcto. Vayamos por partes. Tú me has expuesto, en primer lugar, la aproximación de las piezas, que sería la idea, bueno, de que los principios tienen las condiciones de aplicación abiertas, centralmente indeterminadas. Y en el proceso de concreción obtenemos las reglas. Eso sería una aproximación a la dimensión que llaman Atienza y Ruiz Manero estructural. Pero en las piezas hay más cosas también, y hay una conexión entre los valores y los principios. Y nos cuentan cómo a partir de los valores se derivan principios. Entonces, esto ya me deja un poco más desconcertada porque se aproxima más a la idea de la vinculación entre los ideales jurídicos. Ellos hablan de estados de cosas valiosas y los principios. Es difícil identificar un principio que no tenga detrás un estado de cosas valioso. Entonces, me parece que son complementarias las dos visiones. Ahora bien, tú me dices, si hablas de esa dimensión axiológica de los principios, entonces tienes que aceptar que no hay excepciones. Bueno, yo esto no lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado porque me equivoco en lo que te he dicho, en mi comprensión. Esto es lo único que quiero decir. Bueno. Otro, claro que responden a estos valores, claro que hay esta sintonía, pero si no son prima facie, no funcionan como los otros principios en sentido estricto de las piezas del derecho. Funcionan de otro modo. Y hay que no son prima facie, ¿qué principios no son prima facie? ¿Cuáles? ¿No? Todos los que tú has dicho no son prima Los facie. Institucionales no los ves prima facie. Vale, No, vale. y los ideales en general, mira la distinción que Pero yo te digo. los que Una tienen un cosa es contenido decir, material, una cosa sí. es decir, debes cumplir unas promesas, que Sí. es prima facie, y otra es decir, sé confiable. Tienen un funcionamiento diverso. Sé confiable tiene mucho que ver con debes cumplir las promesas. Y a lo mejor están inspirados por el mismo valor. Sí. Esto ya estamos de acuerdo. Sí. Pero sé confiable no es prima facie. Siempre debe ser confiable. No. Sí, no es No, prima no, facie. no, por ejemplo. Bueno, así se entienden los ideales. No, vamos a ver, puede haber alguna circunstancia en la que no debas ser confiable. No. Puedas... No, claro, no. puede no, producir... Imaginemos que mi reacción más, digamos, común fuera cuando oigo a alguien que no está de acuerdo conmigo, tomo la puerta y me voy. Pues ser confiable sería tomar la puerta y marcharme. Pero yo cojo y decido, no me voy a ir. Voy a no ser confiable, voy a dar una sorpresa a todos y me voy a quedar aquí continuando con la discusión. Es decir,
¿Por qué no van a aceptarse? Fíjate, incluso el principio de jerarquía normativa, a mí no se me ocurría fácilmente encontrar excepciones, porque no es fácil de encontrar. Y me sugería, bueno, ya sé que América Latina da para encontrar muchas cosas que uno piensa que jamás puede encontrar, pero me decían unas juezas, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, cuando entra en juego el interés superior del menor, y hay una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice una normativa donde se favorece al menor, aplicamos la otra normativa en virtud del principio de protección del interés superior del menor. Por ejemplo. Quiero decir, sí, claro, tienes que ponderarlos también, Es que, o si no, te voy a poner un ejemplo más para tu mentalidad lógica. Con las antinomias de segundo grado, si no te está jugando el principio lex superior, ¿qué es lo que haces? Dime qué es lo que haces si no tienes el principio lex superior. Se llama ponderar, lo llamarán de otra manera. Toma la moneda y decide, pero al final, si está racionalmente decidido el problema, lo que estás haciendo es una ponderación. No tenemos tiempo. Vamos a acumular las dos últimas preguntas. Profesora Atienza y profesor Laporta. Preguntas, sino 3 comentarios al hilo de lo que se ha dicho y también de la discusión que hemos tenido. La primera es sobre el concepto de principios institucionales. Yo creo que Marisa básicamente tiene razón en lo que dice, pero es que ese es el sentido original. O sea, lo de los principios institucionales, lo que quería remarcar es la dimensión, o sea, que más de principio sería la dimensión institucional del derecho, que como también José Juan ha dicho, no estaba suficientemente remarcada, y entonces eso nos parecía que era algo realmente muy importante para poder entender lo que es el funcionamiento del derecho. Pero es una dimensión, y entonces de la misma manera esa dimensión la tienen los principios y la tienen también las reglas, por supuesto. Y a veces, diríamos, el origen de dónde vienen las cosas puede ayudarnos a entenderlas mejor. Y lo que dice Marisa apunta completamente bien, porque el origen es lo de Summers, que como sabemos, Summers es discípulo de Fuller, y es un desarrollo de lo de Fuller. O sea que eso viene de lo siguiente. Summers hace una clasificación que él fue un poco cambiando, de razones autoritativas, razones sustantivas y razones institucionales. Había otras, pero en fin, al final se depuraron un poco en esas 3. Y las razones institucionales para él son bien razones autoritativas o bien razones sustantivas, pero cuando tú te centras en el elemento, diríamos, institucional. O sea que creo que a veces la mala costumbre de ver las cosas en términos esencialistas nos puede hacer que no se entiendan bien el asunto. O sea, yo diría, es una dimensión que es particularmente importante en el derecho, que no había sido subrayada y efectivamente pues nos parecía que era importante subrayar, pero dimensión. A lo cual yo creo que Marisa me parece que podría estar de acuerdo en esto. Eso es. Y entonces es un aspecto funcional y la pregunta clave es esta, es la función, es el para qué en general. Y es efectivamente, claro, la gran diferencia con la moral. De eso se trataba, nada más. En segundo lugar, ahora me dirijo a Jordi. A ver, mucha gente nos dijo que había por lo visto 2 maneras de entender la división entre reglas y principios, y la que nosotros poníamos se basaba en una distinción, creo que cualitativa, lo llamó alguien, o drástica o algo por el estilo. Yo la verdad es que no sé por qué. Alguien leyendo lo que escribimos se le ocurrió eso, porque me parece que en la vida ni Juan ni yo pensamos en esos términos, que fuese una distinción cualitativa y que todo tuviese que ser reglas o principios o cosas por el estilo. No es así. Lo único es que frente a otras maneras de presentar el asunto, nosotros nos tomamos un poco la molestia de tratar de indagar más en cuál era la estructura distinta, pero claro, no quiere decir que uno puede encontrar muchas zonas borrosas, etcétera, etcétera. También
también, ¿qué papel jugaba en el razonamiento jurídico? Por eso no es solamente que fuese abierto, y por cierto, José Juan, es lo mismo. Decir que es abierto es lo mismo que decir que son normas categóricas en el sentido de Fombret. Es otra manera de decir exactamente lo mismo. Y también el papel, cómo se conectaba, diríamos, con el poder social. Pero Jordi, eso forma parte de las invenciones. Yo escribí una vez un libro que tuve la mala ocurrencia de titular El derecho como argumentación, y mucha gente me criticó por decir que yo reducía el derecho de argumentación. Para nada. Y entonces eso de que entonces que nos empeñamos en distinguir reglas y principios para dejar fuera las reglas y quedarnos con los principios, eso es menos que una falacia, si me lo permite, es una tontería. Es obvio que no hay ningún problema medianamente interesante en el derecho para el cual no necesites considerar tanto los principios como las reglas. Eso que decía José Juan de lo de Maritain, por supuesto. A mí me gusta mucho repetir lo de Peirce, que hablaba de sinequismo, que es verdad, que uno tiene que subrayar y darse cuenta de las distinciones y de las continuidades, y si no, no podemos manejarnos en ningún campo, y menos todavía en el derecho. Y luego, esto del esencialismo, es decir, si son o no principios los de la lex posterio, etcétera, etcétera. Vamos a ver, al comienzo, creo que en las primeras páginas de lo de las piezas del derecho, nosotros citábamos a Carrió, que en el año 70, cuando habla de esto de los principios, lo primero que empieza a decir, principios jurídicos es un término muy ambiguo y se usa en muchos sentidos de principio. Entonces es una falsa pregunta, es decir, si es o no principio, pues depende en qué sentido. Pues en un sentido en el que los juristas a veces hablan de principios, una norma que es muy importante, etcétera, etcétera. Pero claro, son cosas básicas, darse cuenta de la ambigüedad. Entonces, no nos empeñemos en que si son o no son, depende de lo que entiendes por principios, y como sabemos se puede entender y se ha entendido de muchas maneras. Y una de ellas puede ser lo de los ideales a los que se refiere José Juan. Pues también, a veces hablamos de principios, pero nada más. Y nosotros teníamos el cuidado de ver en qué sentido hablábamos y cómo se combinaban diversas acepciones de las que manejaba Carrió, que creo que también Ricardo Guastini lo toma, lo de Carrió. Claro, son cosas básicas de darse cuenta de la ambigüedad de las palabras, nada más. Y la tercera observación. Cuando se dice eso se suele repetir mucho, de que los derechos son principios. Pues no, los derechos no son principios. Aquí está Paco Laporta, un artículo en el que él escribió, yo creo que es uno de los artículos que ha tenido más influencia. Los derechos no son normas, por lo tanto, a fortiori no son principios. Los derechos fundamentalmente son valores o razones. La misma idea que se puede encontrar en McCormick, la misma idea que luego también desarrolla Celano y Nino, en la definición de Nino está lo mismo. Los derechos fundamentalmente son valores y razones. Y para asegurarlos es para lo que el orden jurídico entonces establece un conjunto de normas, que son principios y reglas. Esa es también una de las obsesiones de Ferrajoli, que decíamos, los que defendemos, como se quiere llamar, nuestra concepción, entonces nos estaríamos debilitando a los derechos, porque decimos los derechos son principios y como los principios hay que ponderar y como uno nunca sabe qué pasa con una ponderación, eso es una auténtica bobada. Naturalmente que los derechos no son principios, los derechos son valores para cuya protección necesitamos principios y reglas. Y en la inmensa mayoría de los casos, cuando defendemos derechos, nos referimos sin más a reglas. Y solo cuando hay un problema de posibles conflictos, etcétera, es cuando aparecen los principios. Bueno, nada más. ¿No puedo contestar? Ah, vale. Sí, bueno, yo no quería plantear ninguna objeción ni nada, sino una pregunta y quizá una invitación. No hace falta ni siquiera que me la respondan. Estoy muy perplejo, no en relación con lo que ha sido debatido aquí, sino en relación con un principio o una norma de la dimensión institucional del derecho que me parece que de algún modo traiciona todo lo que se pretende que el derecho, con esas instituciones y con esos principios, conecte con la moral.
y llevo estudiándolo y te invitaría a ti a que lo estudiaras también. Parece una cosa técnica y procesal, pero es el principio de la prescripción de la acción, de la acción procesal. A mí me parece que la prescripción de la acción procesal es un principio fundamental de la dimensión institucional del derecho, porque de algún modo, y yo creo que lo tengo escrito en relación con vosotros, identifica el campo de juego. Cuando alguien deja prescribir su acción, no puede continuar la discusión ni en términos jurídicos ni en términos morales. Bueno, en términos morales sí, pero dentro del derecho no. Porque la prescripción, de algún modo, ha suprimido la posibilidad de continuar dentro del campo de juego del derecho la discusión, ¿no? Y eso me parece que debe de tener una fundamentación que de momento yo no alcanzo a ver, y no he conocido ningún penalista, por ejemplo, que la alcance a ver, que sea muy fuerte, ¿no? Acabamos de tener en España un caso de prescripción de la acción penal terrible, un viejo que se dedicaba a comerciar con niños recién nacidos después de la guerra, no sé si os acordáis, que los vendía, porque como eran hijos de madres rojas, los vendía por la puerta de atrás a madres buenas cristianas con la complicidad de una monja, y se ha descubierto todo y se le ha tratado de procesar, y el tribunal ha dicho, con toda la razón, mire usted, esta acción está prescrita, este delito está prescrito, la acción que interpone el fiscal no sirve, no podemos hablar, este señor será un villano, pero no podemos hablar en el campo de juego del derecho de esto, ¿no? Y eso me parece que es muy definitorio, yo diría que incluso es definitorio de lo que el derecho es, no tanto la relación que pueda tener con ciertos principios, ¿no? Pero no me responda, porque no es una pregunta, es una invitación. Sí. ¿Ya? Así, bueno, brevemente, porque creo que andamos mal de tiempo. Respecto de las cosas de Manolo, estoy de acuerdo en todo. Únicamente, claro, Manolo, cuando tú dices los derechos no son normas, son valores y razones, bueno, ahí sí que hay un cierto, por tu parte, un cierto esencialismo. Tú, ¿qué le dices a alguien que dice en la Constitución española le pone se reconoce el derecho a la libertad de expresión? Ah, eso no es una norma. Hombre, convenimos en que eso es una norma. La forma de entenderla es basándose en el valor. Vale, hay un valor. Aparte de ese principio hay muchísimas otras reglas que tienen que ver con el asunto. Es lo que quiero decir. Para entender bien ese derecho, sí, entonces tú tienes que apuntar a cuál es el valor. Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces aparece ese principio y aparecen muchas reglas. En el lado axiológico no tienes otra cosa en la que apoyarte que buscar el valor ya, detrás. Pero que no solamente hay un principio, o sea, hay un amasijo de reglas. Sí, sí, sí. ¿Lo que quiero decir? Sí, pero que la tesis de Paco. Sí, pero la tesis de Paco, vamos a ver, la tesis de Paco se refiere, Paco está aquí, pero yo soy... Pero, como tú bien sabes, Paco, a mí ese artículo me ha torturado a lo largo de 30 años. Paco vino una vez a Alicante a dar una conferencia sobre un tema ligero y salió un alumno mío preguntándole por el viejo artículo, ¿te acuerdas?, de Paco, que es un artículo que yo todos los años distribuyo entre mis estudiantes y que nosotros tenemos siempre muy presente. Cuando Paco ahí dice, son los derechos, digamos, los que sirven de título, en ese artículo Paco está intentando aproximar los derechos en sentido moral, los derechos morales, por así decirlo, o los valores morales, al derecho. Entonces, cuando dice son los derechos lo que sirven de fundamento, Paco está pensando, creo, en esos derechos de carácter moral, en esos derechos humanos, vaya. Los derechos humanos, porque es el título del artículo, sirven de fundamento de una serie de técnicas de implementación. Pero cuando tú utilizas la técnica de implementación, reconoces el derecho a la vivienda.
Y hay un derecho humano que también es el derecho a la vivienda. Pero Manolo, también son reglas, que ese es el tema, que es que sonaba un poco raro lo que habías dicho, pero ya está aclarado. Y lo de Paco me parece fascinante, el ejemplo que me estás poniendo. Evidentemente tiene que ver con razones de lo mismo, de eficacia y eficiencia. Tenemos que poner un límite a las cosas que vamos a aceptar, porque si no la maquinaria se nos colapsa. Pero yo creo que esto, Paco, intuiría que tiene que ser revisable en algunos casos, porque hay otras razones de valor, en este caso, Marisa, no hables, escúchame, que estoy haciendo alusión a ti, hay razones materiales de justicia material. Es que todo el mundo tiene que tener también, mira, y otra forma, el derecho a obtener una respuesta fundada en derecho para los demandantes, que les cambió la vida. O sea, que ahí incluso tienes, digamos, un conflicto entre principios institucionales. Uno que dice, mire, le ha prescrito la acción por razones de eficiencia. Y se acabó. Sí, pero siempre dice que se acabó. También te dicen que tienes derecho a la libertad de expresión y se acabó. Luego hay que hacer una ponderación, porque con todo se acabó. Pero tienes otro que te dice, usted tiene derecho a tutela judicial. Pues mire, si me ha prescrito, me voy a quedar sin tutela judicial y esto es un tema serio. Y habría que intentar ponderar entre los dos. ¿Qué digo? Vamos a ver. Tenemos que terminar. Sigamos discutiendo en la pausa café. No sé si Jorge quiere decir algo. No, adelante. ¿Te acuerdas en el juicio de Nuremberg que reproduce Nino como una excepción al principio de retroactividad de disposiciones penales? Es una excepción. Que es, pues, sí. Paremos porque llevamos mucho retraso. Vale. Ya está. ¿Sí? Jorge, parla Jorge. No, en fin, ya empiezo a lagrimear por todas las cosas que dicen de mí. Espero no llegar al llanto intenso esta tarde, pero muchas gracias, Ángeles. Tu nombre no es mera coincidencia, ¿no?, con los espíritus alados, digamos, ¿no? O sea que muchas gracias. A mí, cuando ese panfleto que has mostrado me preocupaba, eran los aspectos formales del derecho. Cuando uno habla de seguridad jurídica, en el fondo, siempre hay un acercamiento a lo Fuller, ¿no? Porque más allá de la discusión que se ha generado, creo que hay que hacer un esfuerzo como el que estás haciendo tú para ver cuál es la mejor estructura que podemos mostrar, cuál es la mejor estructura formal que podemos mostrar en esto que llamamos derecho. ¿Cómo hacer el mejor derecho? Porque cuando hablamos de seguridad jurídica en sentido objetivo, estamos pensando, creo, en una especie de test de calidad del derecho. Y esto, por supuesto, que en su contenido, digamos, esto está contenido por normas, por principios, por definiciones, por una cantidad de elementos que tenemos que combinar de alguna manera. Esto es lo primero que quiero decir. ¿Esto qué es lo que favorece? Y me siento avergonzado hablando, por ejemplo, delante de Paco o delante de Ricardo, que está por ahí, García Manrique, no sé si está, pero está por aquí, ¿no? Que saben de esto muchísimo más que yo, porque si no hacemos eso, la seguridad jurídica en sentido subjetivo es imposible o muy difícil. Para aquellos, para que no me digan nada formalista a lo Fuller, yo diría, ¿cómo intenté ahora dotar de contenido a esto? Porque si me quedo con esto, voy a decir que el régimen nazi, por ejemplo, mejoró la seguridad jurídica con la ley de prohibición de matrimonios mixtos. Porque por supuesto que con esta ley los judíos y los arios sabían mejor cuáles iban a ser las condiciones, las
consecuencias de su acción en el futuro. O sea que mejoró la seguridad jurídica en este sentido. ¿Este es el mejor derecho que podemos mostrar? Obviamente que no. ¿Cómo intenté salvar eso? Y con la tendencia más o menos actual que hay ahora de vincular esta idea de seguridad jurídica a lo Fuller con la idea de seguridad humana. Y Naciones Unidas dice, ¿qué es la seguridad humana? La seguridad humana es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en un mundo libre de temor, libre de miseria y a llevar una vida digna. Si la seguridad jurídica es parte de la seguridad humana, por ahí se te cuela toda la legitimidad del derecho y todo el contenido del derecho. Eso es lo que he intentado hacer yo. Pero muchas gracias, Ángeles, en los dos sentidos, de nombre propio y de espíritu alado. Muchas gracias. Gracias.